Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, profesora. Sí se escucha. Muy amable, gracias por responder. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestras clases. Hacemos un repaso general de los temas que hemos venido trabajando. Vamos a ver algunos puntos que quizás se dejaron de emplear. Entonces voy a presentar la diapositiva correspondiente. Un momentito. Bien, jóvenes. Entonces tenemos la semana 4. Como siempre, vamos a iniciar con... Profesora, disculpe, no se ve la pantalla. Un ratito deje de compartir Ya. y voy a activar unas cositas. Ya. Bien. Por favor. A ver, intente otra vez, por favor. Deje de compartir y vuelva. Ya, un momentito, dejar de compartir. Ya. Intento nuevamente. A ver, ojalá. Ahora sí, Miss, disculpe. Ay, muy amable. Gracias, más bien. Bien, chicos. Entonces, como les decía, repasamos todo nuevamente. Entonces, iniciamos con la comunicación, ¿no? Los elementos, las funciones, y sabemos que para comunicarnos utilizamos el lenguaje, ¿no es cierto? Que es una facultad inherente al ser humano, y veamos entonces algunos aspectos de el lenguaje, cómo se concretiza el lenguaje, de qué manera, a través de las lenguas del mundo. Entonces, el lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano. Tiene como característica ser innato. ¿Qué significa esto? Que nace con el hombre. Nosotros tenemos el patrón genético, no es algo que vamos a aprender. Ya venimos configurados como ser humano para utilizar un lenguaje, siempre que tengamos un desarrollo sin problemas, ¿no? Porque a veces puede haber malformaciones genéticas, entonces esto va a implicar a que tengamos algunas dificultades con el lenguaje, ¿ya? A la vez es universal. Universal significa que el hombre, o sea, todos los seres humanos tenemos la misma facultad. No hay ser sobre la tierra que tenga mayor facultad que otra. Podríamos pensar quizás aquellas personas a quienes les gusta expresarse frente al público, los oradores, por ejemplo, tienen mayor facultad que otro, a quienes quizás no nos guste participar, ¿no? Preferimos que otro lo haga. Entonces, puedo pensar, tengo menor facultad. No. Lo que va a influir en esos casos es quizás ya la interrelación social, el aspecto psicológico de cada ser humano, la práctica constante. Entonces, eso no implica que tengamos, repito, menor facultad que otras. Es inmutable, o sea, la lengua, primero, el lenguaje no cambia. Si nosotros recordamos cómo es que tenemos esta facultad, es mediante la evolución. Recuerden que el ser humano nunca, o sea, mejor dicho, no siempre habló, no siempre, ¿ya? Primero se comunicaban a través de movimientos, gestos, seguramente algunos gritos cuando era necesario o para de alguna manera también transmitir algún peligro, informar de ello. Luego el hombre fue evolucionando, ¿no? Porque también sabemos que no teníamos la posición bípeda, y posteriormente se va cambiando este rasgo. Adquirimos la posición bípeda, que nos permite liberar los órganos, que nos permiten comunicarnos y pueda percibirse lo que estamos expresando con mayor facilidad. Bien. Luego el crecimiento del cráneo. El crecimiento del cráneo ha jugado un papel importante, pero no es el tamaño por el tamaño, ¿no? Sino
qué es lo que hay dentro, que nos hace ser humanos, ¿verdad? Lo que fue diferente a la evolución de otros seres que son también, tienen características similares a nosotros, como por ejemplo los chimpancés, ¿no? Entre otras especies. Tuvieron otra evolución, otro tipo de evolución, o evolucionaron en una dirección diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué tendría que cambiar para que nuestro lenguaje también varíe en el tiempo? Nuestra configuración. Sabemos que el lenguaje se ubica en el cerebro. Algo tendría que pasar en el cerebro. No sé si reducirse, no sé si crecer más. Entonces, en ese caso, seguramente el lenguaje también variaría. Sin embargo, hasta ahora tenemos la misma facultad, ¿no? O sea, no ha cambiado. Nosotros hemos evolucionado bastante, pero socialmente, culturalmente. Pero en cuanto a configuración genética, mantenemos la misma, ¿no? De cuando llegamos a ser el Homo sapiens. ¿Listo, chicos? Ya. El lenguaje decía que se manifiesta a través de las lenguas. O sea, la facultad del lenguaje nos va a permitir utilizar una lengua. La lengua, en cambio, es un sistema de signos lingüísticos que cambia. No hay lengua pura. Todas las lenguas van a cambiar. Y en ese cambio es el que los que van a generalizar a veces nuevos sistemas lingüísticos. Si nosotros recordamos la historia de nuestra lengua materna, el castellano, ¿no? Recuerden que inicialmente fue latín, ¿no? Y el latín también había de dos clases, ¿no? El latín culto y el latín vulgar. Luego, este latín vulgar que fue llevada a España se va a, diríamos, combinar con las otras lenguas que se hablaban allí y que llegaron incluso posteriormente y dieron nacimiento a nuevas lenguas. Esa es la característica de las lenguas, sistemas que varían a través del tiempo. En realidad varían a cada momento, ¿no? Porque cada persona tiene una forma particular de expresarse. ¿Cuándo se van a hacer ya de uso general? ¿Cuándo se ha aceptado, ¿no? Por la gran mayoría? Porque a veces son cambios que se producen momentáneos, no dejan mayor huella, entonces es un cambio pasajero. Pero si se hace de uso común, generalizado, entonces ya se acepta también dentro del sistema lingüístico. Bien, jóvenes, el lenguaje no cambia porque tenemos la configuración de cuando llegamos a transmitirnos, o perdón, de convertirnos en seres humanos, mejor dicho, en el Homo sapiens. En cambio, la lengua, que su manifestación sí varía. No hay lengua pura sobre la tierra. ¿Ya? Es abstracta porque está a nivel mental. Luego se va a concretizar cuando hablemos, ¿no? Es un sistema abstracto. Es social porque corresponde a todo un grupo humano, no es propiedad de una persona, sino de la sociedad. Y es un producto histórico que permanece a través del tiempo. Las lenguas, mientras los seres humanos las sigan empleando, van a cambiar, pero se van a mantener, ¿no? El hombre es el que nace, crece, se reproduce y muere, pero la lengua se va quedando, repito, siempre que la sociedad la siga empleando y no haya pues otros problemas como por ejemplo de quizás de conquistas, guerras. Allí se podría producir el uso o la imposición de otro sistema lingüístico, ¿ya? Y dejar de emplear otra, ¿no? La anterior. En todo caso, el grupo predominante es el que va a imponer su sistema lingüístico. Bien, jóvenes, entonces esa es la lengua. Sistema abstracto que se concretiza a través del habla. Entonces, ¿qué es el habla? El uso del sistema lingüístico. Estas dos entidades se denominan una dicotomía. No hay lengua que no se hable, y si se habla, es una lengua, ¿no? Se usa una lengua, ¿ya? Entonces, tienen características diferentes, son parejas que están diferenciados, pero son interdependientes. No existiría uno sin el otro.
Bien. Entonces, uso del sistema lingüístico, es concreta porque se va a percibir físicamente, individual porque cada persona tiene su forma particular de expresarse y es un acto momentáneo. No todo el tiempo estamos hablando, ¿no? Cuando es necesario nos expresamos. De lo contrario, nos mantenemos en silencio y percibimos quizás lo que otra persona está expresando, ¿sí? Y lo importante, como tenemos una competencia lingüística, manejamos la gramática de nuestra lengua, entonces vamos a interpretar, vamos a entender lo que otro está expresando y podríamos responder también, ¿no? Y es ahí cómo se pronuncia la o cómo se produce la comunicación. Bien, jóvenes, entonces veamos la pregunta relacionada con este tema. La lengua y el habla se caracterizan respectivamente por ser. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me ayudan, jóvenes, por favor? La C, me dicen por allí. A ver. C. La lengua es social y el habla es individual. Claro, respectivamente, ¿no? Porque la lengua es abstracta y a la vez es psíquica, ya, descartada. El habla es psicofísica y la lengua, en cambio, es psíquica, pero como nos señalaron respectivamente, primero una característica de la lengua, luego del habla, entonces descartada también la B, social e individual. La lengua es social, el habla es individual. Ya, la lengua es universal, ¿no es cierto? Universal. Y el habla individual. Ah, podría ser también. A ver, ¿qué dicen? Inmutable, la lengua es inmutable, el habla concreta. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál predomina? ¿Cuál sería más exacto? Sería esta, ¿no? La C, ¿sí? Ya. Entonces, veamos. Social. Es una característica más saltante, ¿no? Ya, pasamos. Decíamos que la lengua va variando, ¿no? ¿Y por qué va cambiando? Por diferentes factores. Pueden ser factores sociales, factores políticos, ¿no? Por imposición. Puede ser también por factores económicos, porque una lengua puede predominar por diferentes razones. Incluso hasta factores psicológicos pueden influenciar, ¿no? Para que la lengua cambie. Porque yo prefiero utilizar una variedad frente a otra, ¿ya? Bien. Ahora, además, una lengua recibe préstamos, préstamos de diferentes lenguas. Les decía en clases pasadas que como nuestra lengua proviene del latín, un 70% de nuestro léxico corresponde a dicha lengua. ¿Ya? Hay palabras del latín que han ido evolucionando, han ido cambiando, otras se mantienen tal cual, ¿no? Entonces, si ya cambiaron, van a tener la escritura de la lengua española, ¿no? En el latín no se representaba la tilde, ¿ya? En el castellano sí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a partir del siglo XVI recién se utiliza la tildación, ¿no? Hay sabemos el acento ortográfico y el acento prosódico. Entonces el ortográfico se utiliza mediante reglas. Y esto es a partir recién del siglo XVI. Bien, entonces tenemos acá la palabra hábitat, que es esdrújula, con tilde, ya está castellanizado, ya está transformado, ¿ya? Campus, también. Sabemos que aquí no colocamos la tilde por ser una grave que termina en S. Homo sapiens, ya esto está como latinismo, proviene del latín, ya no ha habido ese cambio. Forum, sí,
Referéndum también cambió, o sea, si ya tiene tilde está castellanizado, ¿no? Es una voz latina adaptada, transformada. En cambio, Vox Populi, lo ven, está en cursiva, ¿no? Si está en cursiva, quiere decir que no se le ha agregado una cualidad del castellano. Porque si no, hubiéramos tenido que colocar acá una tilde a populi, ¿no? Porque es una esdrújula, no es populi, es populi. Bien, ya está en cursiva. Podium ya está adaptado, tiene su tilde por ser grave que termina en M, ultimátum igual, y cruz, trigo y oveja ya están transformados y ya pertenecen al castellano. Bien, ahora, después del latinismo, de la cantidad de latinismo, la segunda, digamos, acá está en orden, ¿ya? Está en orden. ¿Por qué en orden? Miren, primero llegaron, dijimos, habían las civilizaciones prelatinas hasta el siglo III antes de Cristo, luego llegan los romanos y traen el latín, ya en el siglo III antes de Cristo, y se quedan hasta el siglo V después de Cristo en España, ¿no? Luego llegan los grupos germánicos, ¿ya? Entre los siglos V y VI, ¿ya? Y después llegan los árabes, desde el siglo VII hasta el siglo XV, ¿ya? Ahora, ese es el orden. Y después ya sabemos que el español o castellano es traída a América, ¿no? Y en América se va a influenciar de los diferentes términos de las lenguas que se hablaban en este territorio. Tenemos también otro gran grupo de americanismos. Después ya también van a recibir influencias de las lenguas modernas, como es el caso del inglés, como es el caso del francés. Del inglés se denomina anglicismo y del francés galicismo, ¿ya? Hay algunos que se utilizan tal cual han ingresado, como es el caso del light, esta última, y se escribe en cursiva. En cambio, otras ya se han adaptado. Y recuerden que en el inglés también poco se representa el acento, ¿no? No hay el acento ortográfico, o mejor dicho, la tilde. Pero aquí podemos observar que hay palabras que están tildadas según nuestras reglas, por lo tanto ya están adaptadas. La Real Academia considera a los préstamos que ya se han adecuado a la gramática de la lengua castellana como préstamos adaptados. Y a los que no se han transformado, entonces son extranjerismos crudos o sin adaptar. Así los denomina, ¿ya? Bien, y se escribe en cursiva. Ahí está la diferencia. Ahora, les señalaba que la mayor cantidad de nuestras palabras corresponden al latín porque es la lengua madre. Luego, o sea, hablamos de porcentajes, ¿eh? Nos referimos a porcentaje. Acá les he dicho es por el orden. Pero, en cuanto a cantidades de palabras que provienen de una u otra lengua, mayor número de palabras del latín. Segundo lugar del árabe, los arabismos, porque el castellano y el árabe estuvieron en contacto durante 7 siglos. Siglo 7 hasta el siglo, en realidad, 15, ¿no? 15, ¿ya? Justamente en el año 1492 es cuando los españoles van a expulsar a los últimos árabes que quedaban en España, ¿ya? Recuerden que hubo el proceso de reconquista de su territorio y sobresalen pues algunos héroes. Habremos leído el poema del mío Cid, ¿no? Donde tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que va a destacar en la lucha o en la reconquista de su territorio, ¿no? Bien. Entonces, decía latinismo, arabismo, germanismo, luego americanismo y los otros préstamos. Aunque en los últimos tiempos también tenemos ya bastante influencia del inglés, ¿no? Dada la realidad de que es una lengua que se utiliza como una de relación entre otros
pueblos fuera de América, entonces, o en todo caso Hispanoamérica, entonces ya tenemos muchos términos, muchos préstamos. Algunos aceptados, otros todavía, ¿no? En el nivel, diríamos, coloquial. Bien, jóvenes, veamos entonces. En latinismo tenemos hábitat, campus, homo sapiens, forum, referendum, vox populi, podium, ultimatum, cruz, trigo, oveja. Germanismo. Los germanismos tenemos varios términos que corresponden a nombres propios, ¿ya? Nombres propios y patronímicos, que son características de los germanismos. De Fernando proviene Fernández, de Pedro Pérez, de Álvaro Álvarez, de Rodrigo Rodríguez, entre otros. Estos patronímicos, la mayoría corresponden al germánico. Luego también tenemos términos que corresponden ya sea al vestuario o a la guerra, también dicen algunos, ¿no? La misma palabra guerra es un germanismo. Tenemos ropa, casta, aspa, arpa, albergue, banco, bandera, agasajo. Arabismos. Los arabismos corresponden al campo del comercio, de la agricultura y de cargos públicos. En su mayoría, no estamos diciendo que solo a esos campos. Entonces, albañil, albacea, rehén, arroba, café, asémila, atalaya, barrio, arrabal, almacén, aldea, aduana, alcohol. Aquí podríamos agregar, por ejemplo, tenemos alcalde, alcalde, alférez está todavía, ¿no? No está. Cargos políticos, cargos públicos. Algo importante, jóvenes, algo que quiero aclarar. Es cierto que la mayoría de las palabras, un buen grupo de palabras del árabe, inician con al, ¿ya? Aquí tenemos varios, ¿no? Alférez, alcalde, alcohol, almacén, albacea, albañil. Hay un buen grupo de palabras que inician con al. Pero no podemos generalizar y señalar que todas las palabras que inician con al corresponden al árabe. Eso es falso. Porque miren aquí tenemos albergue, ¿no? Inicia con al, germanismo. En el latín podemos también agregar, por ejemplo, alma, ¿no? Entre otros. Entonces, no nos guiemos por esa generalización. Bien. Ahora, americanismos son términos que ingresan de las diferentes lenguas que se hablaban en América, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el quechua, el arahuaco, que es una lengua ya desaparecida, del aymara, también del náhuatl, de la lengua azteca, entre otras, ¿ya? Del guaraní también, ¿no? Entonces, estos préstamos ingresan a partir de el siglo XV, ¿no? Cuando los españoles, en todo caso, Colón, llega a América y va a llegar a territorios donde se hablan diferentes lenguas, las cuales influyen para ir variando el castellano, ¿no? Que fue traída de España y ya se introducen nuevos términos. ¿Cuáles? Por ejemplo, curaca, canoa, cacique, maíz, oyuco, cacao, chocolate, quinoa, charqui, llama, alpaca, entre otros. Algunos préstamos del inglés. Meeting, recuerden que en inglés se escribe con doble E, ¿no? Y una G incluso al final. Esto ya está castellanizado. Eslogan también. Cóctel, igual. Corner. Si tiene tilde ya es netamente hispano. Gol, ¿no? Porque recuerden que acá se puede colocar incluso doble O, ¿no? Pero ya está castellanizado. Líder, incluso con su tilde, ¿no? Porque es grave que termine en R. Gangster, igual, porque el original es con una G incluso en medio, ¿no? Ya. En cambio, light sí se escribe utilizando tal cual, por eso está en cursiva. Ya. Galicismo, préstamos del francés. Yogur, castellanizado de esa manera.
porque recuerden que el original empieza con, o termina, perdón, con T final, ¿no? Boulevard también castellanizado, carné, la palabra original es así, ¿no? Es así. Pero si teníamos esa T final, ya es un préstamo antiguo, nos generaba problemas en cuanto a la pluralización. Por ejemplo, decir carnetes, sabemos que nuestras palabras que terminan en consonantes se le agrega ES, ¿no? Para pluralizar. O quizás también colocarle carnets, y en esos tiempos todavía como se escuchaba un poco tosco este grupo consonántico. Entonces, para evitar ello se ha castellanizado así, ¿no? Carné o carnés. Entonces, ya no tenemos dificultades, pero hay que colocarle tilde porque es una aguda que termina en vocal. Igual sucede con champán, ¿no? Recuerden que la original es champagne, ¿no? Que se lee incluso champaña, ¿verdad? Bien. Champán, aguda con N, ballet, tenemos ya algunos, acá ya está castellanizada, pero algunos incluso sugieren que debe escribirse así, ¿no? Ballet, ballet, con su tilde, ¿no? Por ser aguda. Eso ha sucedido con chalet, por ejemplo. Hay varias palabras que terminan en T, que provienen del francés, pero se ha quitado la T final y ya si se convierte en aguda se le coloca la tilde, ¿no? Chalet, bouquet también, ¿ah? Bebé, país, por ejemplo. ¿Cómo sería bouquet? El original es este, bouquet. Ahí tendríamos que escribirlo en cursiva, pero se ha castellanizado, ¿no? Y es así, bouquet, quitándole la O. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, en inglés, incluso palabras, dos palabras que se han fusionado en una, como es el caso, por ejemplo, ¿cómo leeríamos esto? Eso significa, por ejemplo, o se lee en inglés bypass, pero en el castellano no, pues. Tendríamos que escribirlo en cursiva, ahí sería bypass, ¿no? Entonces, castellanizado es así, de esta manera, bypass. Así ya está aceptado en el diccionario de esta forma, ¿ya? Se habría convertido en una palabra aguda que termina en S. ¿Listo, jóvenes? Entonces, de esta manera podemos analizar las características de nuestra lengua que tiene préstamos de diferentes lenguas, ¿no? De otros sistemas lingüísticos. Bien, entonces avanzamos. ¿Qué dice acá? El americanismo es un préstamo lingüístico que procede de una lengua amerindia y ha sido incorporado en la lengua española durante el prolongado contacto del español con las lenguas nativas del continente americano. Claro, todavía mantiene ese contacto, ¿sí? Según ello, seleccione la opción en la que la palabra subrayada constituye americanismo. ¿Cuál podría ser? A ver, si sugieren, por favor. La E me dicen por allí. Chocolate, sí, chocolate. Proviene de una lengua americana. A ver, veamos. Trigo es latín. ¿Rehén de qué lengua era? ¿Recuerdan? Rehén. Está el anterior. Veamos. Acá. Rehén. Arabismo. Oveja es de latín. ¿Albergue de qué lengua es? Albergue será del árabe. Árabe. ¿Sí? Germanismo. A ver, verificamos. Claro, yo me guío también por el al, ¿ah? Pero recuerden que acá está resaltado, es germanismo, ¿no? Bien.
Entonces, veamos por acá. Ya, esta es. Listo. La gramática. Hemos señalado que es un sistema de reglas que presenta cada lengua y cuyo conocimiento, conocer la gramática, nos va a permitir a nosotros elaborar mensajes y a la vez también interpretar, entender lo que otra persona está manifestando, ¿no? Gracias a que conocemos la gramática de las lenguas del mundo, es que, o en todo caso, sobre todo de nuestra lengua materna, ¿no? Porque eso es lo importante, es que nosotros podemos comunicarnos, ¿no? Elaborar mensajes e interpretar. De lo contrario, si no manejamos la gramática, entonces va a ser difícil que podamos comprender a otra persona y mucho menos vamos a elaborar mensajes en una lengua que desconocemos. Bien, jóvenes. Ahora, decíamos que la gramática es lo que hemos trabajado anteriormente. La gramática tiene componentes, ¿no? Componentes, el fonológico, el morfológico, el sintáctico y el semántico. Ahora vamos viendo las clases de gramática. Hay dos clases de gramática, la normativa y la descriptiva. La normativa establece pautas para el uso correcto de la lengua y es regulada por la Real Academia de la Lengua Española. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la gramática normativa? Para garantizar la intercomprensión. A veces las reglas son tediosas, ¿no? ¿Por qué alguien diría, ¿no? ¿Por qué no expresarme como yo creo conveniente? Ya, lo puedes hacer. El problema es que poco a poco te puedes ir aislando, porque las palabras que emplees o la forma como te expreses puede interferir para que la persona que te escuche no lo entienda. Entonces, si no te entienden, no te estás interrelacionando. Y la idea es esa, ¿no? Si utilizamos un mismo sistema lingüístico, tenemos que comunicarnos, entendernos. ¿Listo, chicos? Bien. Para eso está la gramática normativa. Tanta habrá sido la diferencia que existía en el castellano, porque han influenciado muchas lenguas para su aparición, que se necesitó de una entidad que regule su uso. Por eso tenemos la Real Academia de la Lengua Española. En cambio, hay lenguas que no necesitan de reales academias. Se rigen por el uso, nada más. Bien, chicos, esa es la característica de la gramática normativa. La descriptiva estudia la estructura y el funcionamiento de la lengua. ¿Cómo está estructurada la lengua? ¿Cómo se usa? Nada más. Esta no va a normar. Incluso si nosotros, por ejemplo, quisiéramos analizar la expresión, a ver, de mi mamá su hermano ha venido, supongamos, la gramática descriptiva se va a ocupar solamente de señalar que allí hay un uso redundante del posesivo. Nada más. No nos va a decir si está correcta o no. En cambio, si nosotros empleáramos la normativa, sabemos que esa expresión es incorrecta. ¿Está claro? Bien. Entonces, es elaborada por los lingüistas, o sea, personas especializadas, ¿no? Tienen que ver con el estudio de la lengua para poder elaborar este tipo de gramática, incluso también la normativa, ¿no? La Real Academia está conformada por lingüistas, por literatos, personas que tienen que ver con el uso de la lengua. Veamos entonces. A ver, la gramática normativa prescribe el uso correcto de la lengua. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que indica cuáles corresponden a lo establecido por la gramática normativa. ¿Cuál podría ser, jóvenes? A ver si me apoyan. La B me dicen. No sé si todos están de acuerdo con eso.
Ya, a ver, vamos analizando, ¿ya? Vamos analizando. A ver, veamos. ¿Qué dice acá? Esta película o filme, no, esa fue la película o filme más costoso de Netflix. A ver ahí, algo que faltaría acá. ¿Cuál sería el problema? Esa fue la película o filme más costoso de Netflix. A ver, ¿alguna dificultad? ¿Por qué no podría ser esta la clave? ¿O sí? A ver, veamos la 2. Aquella turista se siente nerviosa. Ah, el problema acá está esta, ¿no? Sabemos que los adverbios no deben flexionar. No van a indicar género ni número. A lo más que reciben los adverbios, o mejor dicho, tenemos adverbios derivados, ¿no? La 2 es medio, así es. Acá tiene que ser medio cansada. Entonces, descartada la 2. 3. El galeno, que es el médico, prescribió un medicamento muy carísimo. ¿Ya? A ver. Al decir muy carísimo, hay una redundancia también, ¿no? Este es el superlativo, ¿no? El superlativo absoluto. Y también esto es un intensificador para utilizar el superlativo, para formar el superlativo absoluto. Ahí debe decir simplemente el galeno prescribió. Prescribir está bien, porque es recetar, prescribir, normar, dictar, está bien. El problema está en muy carísimo. Debe decir un medicamento carísimo nada más, o de lo contrario, un medicamento muy caro. Entonces, descartada también. Ella cautivó con su destacada inteligencia y erudición. Claro, conocimiento. Está bien, ¿no? Entonces, la 1 y la 4 están correctas. Respuesta sí, ya lo señalaron ustedes también, es B. Para esto, jóvenes, lo que tenemos que hacer es ir familiarizándonos con nuestras palabras, ampliando nuestro léxico, nuestro vocabulario, leyendo, ¿no? Leyendo todo tipo de textos, fijándonos también en las palabras que se emplean con sus significados, porque a veces nos preocupamos, cuando leemos, nos preocupamos mucho por extraer el mensaje, por comprender en cuanto al contenido, pero no nos fijamos a veces en la forma. Y recuerden que un texto siempre va a guardar una relación estrecha entre la forma y el contenido. ¿Bien, jóvenes? Avanzamos. Ahora, en cuanto a los componentes, digamos, fonológico, por ejemplo, se ocupa de fonemas y sílabas. Ya hemos trabajado con los fonemas, ¿ya? Y las sílabas también. Ahora vamos a utilizar la normativa en cuanto a la segmentación o separación de sílabas. ¿Por qué dice sílabas ortográficas? Según la normativa establecida por la Real Academia, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una H, ¿no? ¿Cómo se debe separar? ¿Qué dice acá? La H intercalada entre consonante y vocal o entre vocales no impide que se formen sílaba, que se forme diptongo o pueda también de alguna manera influenciar para formar hiato. Ya, no se toma en cuenta. H es como si no estuviera. Trabajamos solo con las vocales que estén ahí. La X entre dos vocales se une a la segunda vocal. A ver, veamos. Ahuyentar. Lo más fácil quizás para alguien podría ser separar así, ¿no? Sí, ya. ¿Por qué lo he separado así? Porque yo considero que la H es una consonante. Sí, pero cuando estamos en campo de fonología tenemos que guiarnos de la pronunciación. Ahora, si separáramos así esta palabra, tendríamos que colocarle, esta es vocal abierta, vocal cerrada. ¿Cuándo se separan vocal abierta de vocal cerrada? Cuando tiene mayor énfasis la cerrada. Entonces tendríamos que escribirlo así. La palabra ya no sería ahuyentar, cuya sílaba tónica está por acá, en la última, sino sería
ahuyentar, ¿no? Ahuyentar. Y la palabra ahuyentar no existe. Entonces, ¿cómo pronunciamos? Ahuyentar. Au, se escucha uno solo. Pronunciación, jóvenes. Entonces, la H no ha interferido para la formación de diptongo. Ahí hay diptongo. Lo mismo sucede con cohibido, ¿no? Cohibido. La sílaba tónica está por acá. Recuerden que en el español nuestras palabras tienen una sola sílaba tónica, excepto las que terminan en mente. Las que terminan en mente presentan dos acentos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la palabra fácil, que tiene su acento, ya, incluso se escribe, y si se le agrega mente, este sufijo también tiene su sílaba tónica, mente, ¿no? Entonces, fa y men, ese es el único caso de palabras donde se escuchan dos acentos. En el resto, una sola sílaba tónica. Ya. Ahora, sí, hay dos acentos, pero se valida el acento de la palabra principal y se obvia esta. ¿Listo, jóvenes? Se obvia, se deja de lado. Ya, repito, las únicas palabras que presentan dos acentos. En el resto de los casos, uno solo. Una sola sílaba tónica. Si acá separáramos, tendríamos que colocarle tilde en la I y pronunciar cohíbido. Esa palabra tampoco existe. Aquí, zanahoria. ¿Por qué hemos separado acá? No es porque esté la H, sino porque son vocales abiertas. O sea, nosotros trabajamos con nuestra normativa para los diptongos y los hiatos, sin tomar en cuenta la H. La H entre dos vocales, si se separa, forma sílaba con la segunda. Y si se junta, está en medio. Ya. X igual, ¿no? X entre vocales forma sílaba con la segunda. Incluso cuando hay prefijo, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Exalumno. De esta manera. No vayamos a pretender separar ex y luego alumno. Este es incorrecto. Nadie dice es un ex alumno. Cuando hablamos, decimos es un exalumno. Exalumno. Xa. La pronunciación, ¿ya? Entonces, X entre vocales forma sílaba con la segunda. Bien. A ver, igual acá, ¿no? Sobrehumano. Seguramente más fácil sería para nosotros hacer esto, ¿no? Pero repito, si hacemos ello, colocamos tilde acá. Sobrehumano. Esa palabra no existe, ¿no es cierto? Sobrehumano, imagínense. Es sobrehumano. A lo mejor lo voy a, como estuvo. Ya, ahora sí. Sobrehumano, uno solo, ¿no? Ya. Mo, se separa aquí porque son vocales abiertas. Aquí hay hiato. Arriba diptongo. Búho, ajá. Acá se separó cerrada más abierta con mayor énfasis la cerrada. Búho. Acá no podemos juntar, no podemos búho. ¿No? Búho. Aleli, igual, ¿no? Cuando está entre consonante vocal, queda en medio y no se pronuncia pues la H, ¿no? Aleli, es como si no estuviera, ¿no? ¿Ya? Igual sucede, por ejemplo, con la palabra anhelo, ¿no? Dice anhelo, si no es anhelo. Anhelo. ¿Listo, chicos? Entonces, veamos la pregunta relacionada con ello. ¿Qué dice? El correcto silabeo ortográfico de las palabras reposa en las reglas vigentes preestablecidas por la Real Academia Española. De acuerdo con ellas, señale la alternativa que presenta silabeo ortográfico. Ojo, no buscamos el correcto, sino el incorrecto. Siempre leemos bien el enunciado, que es lo que nos solicitan, y recién resolvemos.
porque generalmente nos solicitan lo correcto, ¿no? Es lo común. Pero acá nos han pedido lo incorrecto. ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Ya ubicaron? La D, me dicen por allí. Podría ser. ¿Alguien más? C. Wow, ahora sí tenemos más de una propuesta. Tenemos D, tenemos C. A ver, ¿alguien más? Ya, a ver, analizamos. ¿Ah? Wow, hay 4 incorrectos. De repente, ¿ah? En la separata dice correcto, wow, y en el mío dice incorrecto. Ya. Vamos a analizarlos, ¿ya? Vamos a analizarlos y según eso mejoramos. A veces son cosas que suceden. La correcta es C, me dicen. Acá se les habrá pasado. Entonces vamos a ver, ¿ya? A ver. Oficializado. Está bien, ¿no? Extra, acá es el problema, ¿ya? El problema está acá, le voy a poner una barrita, ¿ya? Para diferenciar. Ya, ahí está el problema. Ya. Triun, esto debe estar junto, mal, porque son vocales cerradas diferentes y las cerradas diferentes se juntan. Ya, subarrendar, esto sí está bien, el problema está acá. Exhalación, está bien esto, eso está bien. Hiperinflación, sí, esta está correcta, esta está correcta. El problema está acá, ¿no? Bien, ya, audien. Semi-inconsciente, ya. Aquí está, cerradas iguales, se separan, forman el hiato simple, ya. Neumático, ya. Esto está bien. Neu, punto. Aquí, si se separa la cerrada con la abierta, debería, ¿no? No está, pero debería estar así. Y la palabra no es pues buar, no es buardilla, mejor dicho, es buardilla. Entonces, esta debe estar junta. Sí, pues, sí, tienen razón, esta debe estar junta. Por lo tanto, acá vamos a cambiar. Correcto. Ya. Y la única correcta es esta, porque el resto tiene problemas. Ya. Listo, chicos. Ya. Ahora sí, ¿estamos bien, jóvenes? ¿Alguna dificultad, algún problema? ¿Algo que se haya pasado? Ya. Listo. Avanza. Uso de las letras mayúsculas. Nuestros fonemas, unidades mínimas abstractas, con función distintiva, se concretizan, decíamos, hablando y escribiendo. Hablando a través de los fonos y escribiendo a través de las letras o grafemas. Nuestras letras pueden ser mayúsculas o pueden ser minúsculas. La normativa se establece para las mayúsculas y en caso contrario se escribe con minúscula. Ya, continuamos entonces. Ya hemos visto otros usos de las mayúsculas y aquí analizamos más normas. Ya. Grandes movimientos culturales, grandes. Cuando dice grandes jóvenes movimientos culturales, se refiere a que tuvo un alcance mundial. O sea, no se quedó en una sola región, en un solo territorio, sino se generalizó a través de todo el mundo. Y la Real Academia, jóvenes, considera solo estos 4 movimientos, nada más, que se escriben con mayúscula. El resto con minúscula. Por favor, recuerden estas 4. Renacimiento,
romanticismo, barroco y neoclasicismo. ¿Qué no está aquí? No está, por ejemplo, hay varios ismos, movimientos culturales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El siglo XIX-XX, por ejemplo, el modernismo, que tuvo su apogeo en América y seguramente llegó a parte de Europa, como es el caso de España, ¿ya? Tuvo influencia en algunas regiones, pero no tuvo un alcance mundial, por eso, ¿ya? Tenemos el indigenismo, ¿ya? El simbolismo, entre otros, que se escribirían con minúscula. Solo estos 4 con mayúscula. Ya. Seguimos. Festividades religiosas o civiles y los nombres de las divinidades. Ya. Día del Padre, una festividad civil. Semana Santa, festividad religiosa. La divinidad Dios, les dije, sin, en clases pasadas, sin el artículo que diga el Dios de tal persona, sin ello, ¿ya? Sin ello. Tampoco que esté el nombre, por ejemplo, acá, que diga, se me ocurre, Alá, supongamos, ¿ya? Tampoco, que esté así solo. ¿Ya? Y las advocaciones de las vírgenes, ¿no? Virgen María, tenemos Virgen de Guadalupe y Virgen del Rosario, entre otros, ¿sí? Esos nombres con mayúscula. Incluso sus características divinas que nosotros le atribuimos, ¿no? Como todopoderoso, como redentor, todo lo relacionado a lo divino. ¿Listo, chicos? Bien. Y las obras también, ¿no? Los libros religiosos, como es el Corán, el Talmud, la Biblia, ¿no? La palabra Biblia, no su artículo. Ya, muy bien. Instituciones, asignaturas, carreras, siglas y acrónimos. Ministerio de Trabajo es una institución, en cambio los cargos es con minúscula, repasando, ¿no es cierto? Si decimos ministro, es minúscula, alcalde también, presidente, congresista, todo eso es con minúscula. ¿Ya? Rector, vicerrector, entre otros. Solo que, ojo, eso también hay que aclarar, la Real Academia nos da la opción de que si redactamos documentos oficiales, por respeto al cargo, tenemos que escribirlo en mayúscula. Si le mandamos, supongamos, una solicitud al rector, no le vamos a poner pues en minúscula, ¿no? Por respeto al cargo lo escribiremos en mayúscula. ¿Ya? Es un documento que se va a cursar a una determinada autoridad. Pero fuera de ese contexto, minúscula. Nosotros en nuestros exámenes no vamos a enviarlo a ninguna autoridad, ¿verdad? Entonces, aplicamos la normativa. ¿Listo, chicos? Ya. Economía financiera, que vendría a ser una asignatura. Podría ser también una carrera, ¿no? Ya, economía financiera. Ya. Terapia ocupacional, que puede ser quizás una carrera, puede ser también a ver, terapia ocupacional, generalmente son charlas, ¿no? Charlas que se nos brindan por mejorar nuestro trabajo, por reforzar quizás nuestra autoestima, entre otros, ¿no? Ya. O sobre todo nuestra interrelación, ¿no? En nuestros centros de trabajo. Ya. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre sigla y acrónimo? Lo señalamos en algún momento. Ahora deberíamos tenerlo claro y luego les voy a preguntar qué constituye cada uno de los que están presentes ahí. Diferencia entre sigla y acrónimo nos sirve, jóvenes, para nosotros estar seguros cuando escribimos con mayúscula y cuando no. La pronunciación, muy bien, gracias. A ver, la sigla, ¿cómo se pronuncia? ¿Me ayudan, chicos? Letra por letra, muy bien, gracias. Y el acrónimo, ya, muy bien, letra por letra la sigla, Jennifer también, gracias. Y el acrónimo de corrido, como una palabra, todo junto, perfecto. Con eso no vamos a tener dificultades, chicos. Ya, ahora repasamos la normativa. ¿Qué dice la normativa? Las siglas siempre en mayúscula,
Siempre. No importa la cantidad de letras que tenga. Puede tener 3, puede tener 5, puede tener 6, 8, etc. No importa la cantidad. ¿Ya? Siempre mayúscula la sigla. Nos damos cuenta porque deletreamos, pues, ¿no? Letra por letra. ¿Ya? En cambio, con el acrónimo sí hay que tener cuidado. El acrónimo con mayúscula, ¿hasta cuántas letras? ¿Recuerdan? A ver, ayúdenme. Mayúscula solo hasta 4. 4, nada más. Si tiene más de 4 y corresponde a nombres de instituciones también, ¿ah? Nombres propios, porque hay siglas que, perdón, hay acrónimos que se han hecho de uso común. OVNI, SIDA, UCI, radar, todo es minúscula, ya son nombres comunes. Siempre que sean propios, hasta 4 letras con mayúscula. Más de 4, solo mayúscula inicial. Veamos acá entonces. Ayúdenme. DNI, sigla acrónimo. Sigla, claro. Nadie leyó, imagínense, no podemos ni leerlo siquiera. Nos falta una vocal ahí, ¿no? Imagínense. Y cuando decimos D, incluso estamos utilizando una vocal. Debería ser ni, imagínense. No, no es cierto, es DNI. Muy bien, tiene 3 letras, no importa, como es sigla, mayúscula. CGTP, sigla acrónimo, ¿me ayudan? CGTP, sigla, perfecto. Se deletrea, mayúscula, 4 letras. OMPE, sigla acrónimo, acrónimo. Nadie deletreó, no decimos ONP, es OMPE, pero como tiene 4 letras, mayúscula. SUNAT, RENIET, UNICEF, ¿qué son? Acrónimos, todos acrónimos. Perfecto. SUNAT tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras, entonces inicial mayúscula nada más. RENIEC tiene 2, 4, 6 letras, mayúscula inicial. UNICEF tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Ya, mayúscula inicial. ¿Listo, chicos? Con esto no vamos a tener dificultades. ¿Ya? Avanzamos. El correcto empleo de las letras mayúsculas está normado por la Real Academia Española. Elija la alternativa que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas. A ver, ¿cuál sería? ¿Me ayudan, chicos? Analizamos, por favor. B. ¿Ya? B, me dicen por ahí. B. A ver, en la 1. Ya, gracias. 5B. Bien, veamos. ¿Cuál es el problema en la 1? A ver, modernismo. No está entre los grandes movimientos culturales. Modernismo. Tuvo un alcance en América mayormente, ¿no? Y quizás en algún punto de Europa influenció, pero no generalizado. Entonces el problema está acá. Modernismo. Mal. Aquí. Ya, descartada la 1. Se le ha contratado para dictar administración tributaria. Si dice dictar, el contexto también ayuda, jóvenes. El contexto permite determinar si estamos utilizando como curso, nos estamos refiriendo a una carrera, etc., ¿no? Ya. Si dice dictar, es un curso, pues. Entonces está bien. La 2, correcta. 3. El Día de la Independencia se celebra aquí el 28 de julio. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Está bien? A ver, ¿está bien? Todo con minúscula. El Día de la Independencia. Está bien, me dicen por allí. A ver. Es una fiesta civil
Día de la Independencia. Sí, ¿no? Claro, es una fiesta civil. Porque el 28 de julio, ¿qué se celebra? El Día de la Independencia. Se le llama también fiestas patrias, ¿no? Esos días 28, 29. Fiestas patrias, las dos con mayúscula. Día de la Independencia está bien, ¿no? Ya. Ahora, veamos acá. Correcta, ¿no? Sí. Cuando son fiestas civiles, es correcto. ¿Qué dicen de la 4? Revolución industrial. Mayúscula ambas. ¿O alguna otra propuesta? ¿Qué dicen? Siglo XVIII. Claro. Estudiaremos la revolución industrial del siglo XVIII. Por eso, ya, la revolución industrial del siglo XVIII debería estar con mayúscula. Sí. La respuesta sería la P. Listo. Avanzamos. La representación del acento escrito. También se aplican las normas. Ya hemos visto en clases pasadas las normas generales, las normas especiales refiriéndose a el acento diacrítico, los hiatos acentuales que siempre se tildan, y aquí de formas complejas, que son palabras compuestas. Ya. Adverbios terminados en mente, dijimos hace un momento que se considera la palabra principal. Si tiene tilde, la conserva, de lo contrario, no hay razón para colocarle. Próximamente es una palabra esdrújula próxima y por lo tanto mantiene su tilde. Amable es grave, que termina en vocal, no hay razón para colocarle. Entonces, obviamos mente, es como si no estuviera. Solo trabajamos con la palabra principal. Igual acá, ¿no? Eliminamos mente y recordamos si la palabra tenía o no acento. Acento escrito. Ya. Palabras compuestas sin guión se llaman palabras fusionadas. Entonces, en esa fusión, el que va a perder la tilde, si es que la tenía, es la primera. Esta va a perder y va a conservar la segunda. Claro. Eso de estar recordando si tenía tilde la primera, que si perdió, que si ganó, no. Lo único que tenemos que hacer en las palabras compuestas jóvenes es ubicar la sílaba tónica y aplicar la normativa. ¿Ya? Y tiene que ser una sola. Una sola. Repito, las palabras que terminan en mente, donde se escuchan dos, se escucha, pero se considera de la palabra principal. Ya. En el resto de los casos, una sola sílaba tónica. Sobremesa. Aquí está la sílaba tónica. Me. Grave que termina en vocal. 16. Esto es 10 más 6, ¿no es cierto? Así separadas, ninguna tenía la tilde, pero al fusionarse, 16. Ahí está la sílaba tónica. Aguda que termina en S. A veces, jóvenes, en esa composición podríamos también formar un hiato acentual. Por ejemplo, cuando decimos portahilos. Porta y porta. Acuérdense que la H es como si no estuviera, ¿no? Entonces, portahilos. ¿Ya? Se le coloca tilde por ser caso de hiato acentual. ¿Ya?
porque según la normativa general, no le correspondería la tilde, porque es grave que termine en S, pero acá se ha formado un hiato acentual. Entonces hay que tener cuidado siempre analizando nuestras palabras compuestas. ¿Dónde está la sílaba tónica? Y ver el contexto, pues, ¿no? Según eso, es que ya vamos a aplicar la normativa general, como es en el caso de sobremesa y 16, o la especial. ¿Ya? Bien. En cambio, con las palabras compuestas con guión, no hay dificultades porque las analizamos de manera separada. Si tiene, normal, la conserva, y si no, no hay razón para colocarlo. Artístico es esdrújula, musical es aguda, que termina, artístico es esdrújula, que tiene su tilde. Por regla general, sabemos que todas las esdrújulas se tildan. Musical, en cambio, musical es aguda, que termina en consonante diferente de NS. Árabe, esdrújula, israelí, aguda, que termina en vocal. Ya está. De manera separada. Lo único que debemos cuidarnos es de las compuestas sin guión. Estas, de esas nada más. Porque las separadas, ya no hay, ahí no hay problemas. Y verbos con pronombres enclíticos. También es una palabra compuesta y hay que ubicar la sílaba tónica, nada más. Esto, por ejemplo, era me lo dices, ¿no? Me lo dices, separado, ninguna tenía tilde, pero al fusionarse han formado una palabra esdrújula. Dímelo, con tilde. Cómpratela, sobre esdrújula, con tilde. Dinos, en cambio, acá no. Acá se ha formado una palabra grave que termina en consonante S y no hay razón para colocarle la tilde. ¿No es cierto? Entonces, igual es un tipo de palabra compuesta sin guión. ¿Ya? Bien. En los enunciados, a ver, en este enunciado, la Policía Nacional detuvo a 6 hombres y 3 mujeres dentro de una vivienda del RIMAC, donde se halló armas de fuego y un sinfín de municiones, y comunícaselos a todos los participantes que la propuesta de este 17º taller teórico práctico de prótesis consiste en profundizar específicamente sobre implantes. El número de palabras que requieren acento escrito asciende a, ¿me ayudan, chicos? ¿Cuántas palabras requieren colocárseles la tilde? Que se les coloque la tilde. B, me dicen por ahí. 10. ¿Alguien más? A ver, propongan y según eso vamos analizando. ¿Estará bien? 10 palabras. Y allí vamos a tomar en cuenta todas las reglas, ¿ah? Las reglas generales y las especiales. Generales, si son agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, ¿ya? Y las especiales puede ser una tilde diacrítica, puede ser de palabra compuesta, separada con guión, fusionada o formada con mente. Ya, a ver. Muy bien. Por ahí me han propuesto la B, ¿no? La mayoría ha dicho B. O alguien dijo diferente. A ver, voy a analizar las respuestas. B, 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 B. Sí, todo es B. Veamos acá, ¿ya? La primera palabra es, ¿me ayuda? A ver, indíqueme, por favor. Policía. Ya, gracias. Un hiato acentual. Vamos a colocarlo en rojito, ¿ya? Policía. Siguiente palabra. RIMAC, me dicen por allí. Ya, a ver. Detuvo a 6 hombres y 3 mujeres dentro de una vivienda. Así es. Es grave, que termina en T. Consonante diferente de NS. Seguimos. Halló, me dicen por acá. Ajá. ¿Dónde se halló? Ese dónde no se tilda, ¿no es cierto? Ya, ¿dónde se halló? Ahí está como un relativo. Si hubiera sido pronombre interrogativo, hubiéramos tenido que tildarlo. Ya, sin fin. Ajá, interesante. Halló armas de fuego y un sinfín. Recordemos que sin fin es una palabra así, ¿no? Separada, ¿no? Sin fin. Pero acá se ha fusionado cuando es un sustantivo, que significa una infinidad, ¿no? De municiones, varias. Entonces, se ha fusionado y se ha formado una palabra
aguda. Recuerden que ya es polisilábica, ¿no? Y toda palabra polisilábica puede ser aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Solo hay que tener cuidado con las monosílabas, que son 8 las que llevan el acento diacrítico, ¿ya? El resto, no. Muy bien. Municiones, ¿ya? El otro es comunícaselos. Ajá, comunícaselos. Así es, porque es una palabra sobresdrújula, ¿no? Implica decir se los comunicas. Ya. ¿Algo más? ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuál sigue? Ah, ¿por qué está en mayúscula? Ajá, muy bien. Ah, ya. ¿Saben por qué? Ya, ¿por qué está en mayúscula? Buena pregunta. Buena pregunta. El primer enunciado es, la Policía Nacional detuvo a 6 hombres y 3 mujeres dentro de una vivienda del RIMAC donde se halló armas de fuego y un sinfín de municiones. Esa es la primera. Gracias, Luciana. Sí, ya me está ayudando. Sí, sí. Sí, es bueno fíjense en todo, por favor. Y si hay alguna duda, transmítanla, porque para eso estamos aquí, chicos. ¿Ya? Si no, podríamos estudiar con estas separatas solos, ¿no es cierto? Y ya cada quien resuelve como puede, ¿no? Coincidirán, supongo, la mayoría, pero por ahí nos surge la dificultad, ¿qué hacemos con ello? ¿Sí? Para eso estamos. Entonces, la otra es un enunciado diferente, por eso está iniciando con mayúscula. Comunícaselos a todos los participantes que la propuesta de ese, ya, es otra idea también, ¿no? Ya nos estamos refiriéndonos a la Policía Nacional, sino ya nos estamos refiriendo a una propuesta del 17º taller teórico práctico de prótesis, etc. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, ¿cuál sigue? ¿Qué palabra? Por ahí ya me han, así, 17º. Ya, 17º. Una palabra compuesta. Imagínense si acá quisiéramos colocarle la tilde a décimo y a séptimo. ¿Cómo sería, no? Y en nuestra clasificación de palabras, ¿cómo quedaría? Séptimo ya es esdrújula. Y colocarle la tilde aquí, lo voy a hacer, porque papel resiste y también este elemento. Ya, imagínense. A ver, vamos a colocarle cómo se ve. ¡Wow! ¿No? 17º. No, pues, ya. Esta segunda te puedo aceptar, pero esta, ¿cómo se llamaría? Última, penúltima, antepenúltima, hasta acá nada más tenemos tras antepenúltima, ¿y esto qué sería? Tras, tras, tras. Imagínense, ¿no? Entonces, todos esos detalles también influyen, ¿ya, chicos? Por eso es que solo una sílaba tónica. 17º. Ya. Estaba sin tilde, ¿sí? Hay que dejarla tal cual. Ya. Y con teórico práctico no nos hacemos problemas, ¿no es cierto? Porque están separados, ¿no? Entonces, teórico práctico. Ya, separados. ¿Algo más, chicos, que nos falta? Ayúdenme, por favor. Prótesis. Así es. Prótesis es una palabra esdrújula. Ya está. ¿Se nos pasó algo? ¿O falta? Nada más, ¿no? ¿Hay 10 ahí? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, veo. ¿Se nos pasó algo? Ah, por esto de acá, pero es una sola. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué nos falta? A ver. Ah, ya ves, claro. Gracias, Luciana. Muy bien. Ajá. Así es. Para eso somos un equipo. Ajá. Así es. La idea va acá de prótesis consiste en profundizar específicamente sobre implantes. Hasta aquí va la idea, ¿no es cierto? Entonces, hasta acá. Perfecto. Muy bien. Específicamente. Estoy trabajando con ustedes, así que tienen que apoyar, jóvenes. No estoy sola. Claro. Específica es una palabra esdrújula, obviamos mente y conserva su tilde. Ahora sí.
No hay más, ¿no? ¿O se pasó alguna? Ya nada, ¿no? Ah, no, tampoco tenemos alternativa 11, así es que, pero de todos modos no debemos confiarnos en ello, ¿no? Porque podría haberse pasado algún error también. Hay que analizar todo. Ya, perfecto. Entonces ahora sí tenemos 10. Ya está. Bien, chicos, continuamos entonces. Morfología aquí, ¿no? Formación de palabras. Habíamos visto la clase pasada que los procesos de formación de la palabra se da a través de la derivación, cuando se le agrega un lexema morfemas derivativos, como por ejemplo de pan, panera, panadero, apanado, empanado, empanada, panetón, entre otros, ¿ya? Luego tenemos composición, como por ejemplo camposanto, abrelatas, corta uñas, composición, y por último, parasíntesis, ¿no? Acá está justamente. Y también sigla y acrónimo. Ya sabemos cómo es la sigla, deletreamos, tomamos las primeras letras o las primeras sílabas, podría ser, ¿ya? Generalmente son las primeras letras D, N, I, U, S, B. Esa es sigla. Así también formamos nuestras palabras. Acrónimos, las primeras letras o primeras sílabas acá, ¿no? Y se lee de corrido. SUNAT, UNICEF. Y estamos repasando que las siglas siempre se escriben con mayúscula, en cambio los acrónimos solo hasta 4. Si sobrepasan las 4 letras, ya mayúscula inicial, siempre que sean nombres propios también. ¿Ya? Bien. Y para síntesis. Aquí tenemos dos lexemas, ¿ya? Y a la vez un morfema derivativo. Dos o más, ¿ya? Viene de ciclo. Y ahí se le ha agregado ista. Ista convierte en una ocupación, ¿no? Un sustantivo, pero que señala ocupación, ¿no? Como por ejemplo, podríamos decir, de electricista, ¿no? ¿Ya? Entre otros. ¿Ya? Ahora, caramelo y en. Existe esta preposición. Caramelo también. Y el ar es un derivativo. ¿Ya? Algunos también señalan una prefijación, un prefijo más sufijo, forman una parasíntesis. Otro detalle, si quitamos este primero, la palabra caramelar no existe. Es encaramelar. ¿Ya? Y también se puede trabajar acá en, repito, es una preposición. Recuerden las preposiciones, que son a, de, en, sin, entre otros, ¿no? Ya. Entonces, parasíntesis se forma con, puede ser, lexema más derivativo, ¿no? Ya está. Generalmente así, ¿ya? Generalmente. Bien, entonces, analizamos nuestros ejercicios. Para la formación de unidades léxicas en la lengua española se emplea diversos mecanismos, como la parasíntesis, sigla, acronimia, derivación, composición. Teniendo en cuenta ello, correlacione la columna de palabras con su respectivo proceso de formación. ¿Me ayudan? A, me dicen. 7A. A ver, veamos. Aguardiente, ¿no? Agua y ardiente. ¿Ya? 15. Allá. Ahora, viene, acá vamos viendo acá, ¿ya? Agua. Ya, claro, no se pueden juntar dos A, pues, ¿no? Agua y luego arde, ¿no? Arde. Le hemos agregado el yente.
viene de arder, ¿no? Ya. 15 y años, ¿no? Er. Le hemos agregado el derivativo er, porque puede ser o también, ¿no? Ya. Entonces, ese es para síntesis. D. Sunar y René, fácil. T. ¿Estamos bien, chicos? Por favor, me ayudan. Zapateros, viene de zapatos, el de florecer, de flor, y el eser. Entonces sería derivación. ¿Ve? Y este es sigla. A. A ver, 1D, 2C, 3B, 4A. Perfecto. Este es. Ya. ¿Estamos bien, chicos? 7A. Sí. 7A. A ver. Semántica. Relación entre significados. Hemos trabajado ya con la sinonimia, la homonimia. Ahora trabajamos con la antonimia. La antonimia es la relación de significados opuestos o contrarios, ¿no? Y hay dos clases primero, ¿no? La antonimia gramatical y la antonimia lexical. Y a su vez la lexical se subdivide en otros grupos. Primero, la gramatical. Esta gramatical es fácil, ¿no? Solo le agregamos morfemas gramaticales, pues, derivativos, y formamos una nueva palabra de sentido opuesto. Por ejemplo, atar, le agregas el prefijo des y lo conviertes en lo contrario, desatar. Par, impar, legal, ilegal, normal, anormal, leal, desleal, posible, imposible, ¿no es cierto? Agregándole morfemas derivativos, transformamos en lo contrario. Ya. Acá es solo morfemas gramaticales. El que te cambia es el morfema gramatical. En cambio, acá ya cambia toda la palabra. O sea, es lexical. ¿Ya? ¿De qué clases? Recíproco. Madrina, hijado. Aquí vamos a escribirle, ¿ya? Presencia de uno implica al otro. Dices que alguien es padrino o madrina, es porque tienen ahijados, ¿no? Le vamos a cambiar de colorcito para que. Ahí. La presencia de uno implica al otro. Ya. Entonces tenemos madrina y ahijado. Ese es el recíproco. Complementario o complementaria, ¿no? Ya. Igual a casi, ¿no? Presencia de uno excluye al otro. O es uno, es lo otro. No pueden ser las dos cosas. Acá vamos a colocarle, luego lo cambio. Excluye acá. Exclusión. Uno es implicancia y el otro es exclusión. Excluye al otro. Bueno, por ahí, ¿ya? Ah, ya. Y en el propio hay, se llama o gradual. ¿Qué significa eso? Que poco a poco se convierte en lo contrario. Ya, gradualmente. A ver, veamos. Decía que si decimos que alguien es madrina, alguien es padre, alguien es padrino, es porque tiene ahijados o porque tiene hijos también, ¿no? Ya. Entonces, pronuncias a uno y rápido te trae a la mente, ¿no? Alguien vende, es porque otro compra, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver acá. Complementario, la presencia de uno excluye al otro. Está encendido o está apagado, no puede ser las dos cosas. Está vivo o está muerto. Está en singular o está en plural. ¿Entienden? Uno de ellos.
Por eso aquí hay exclusión. En la anterior hay implicancia. Ya. Aquí. Gradualmente. El blanco se puede transformar en negro. Lo podemos pintar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, niñez. Pero eso es poco a poco, ¿no? No es de pronto. Para que se convierta en negro tienes que hacer todo un proceso de pintado, ¿no? Niñez se puede transformar en vejez, pero poco a poco. Viene la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y recién en todo lo contrario, que es la vejez. Igual, podemos trabajar aquí con frío, caliente. Para transformarse en caliente, tiene que haber todo un proceso. No es rápido, ¿no? Incluso en muchos de estos casos hay términos intermedios, ¿ya? Entre blanco y negro, por ejemplo, puede haber un plomo, ¿no? Un plomo, un pardo, como queramos llamarlo. Niñez y vejez, aquí va a haber, como les decía, hay una adolescencia, una juventud, una adultez. Frío, caliente, ahí el tibio, ¿no? Entonces, son procesos que gradualmente se convierten en lo contrario. A ver. En estos enunciados, Octavio precisó que estaba libre de toda sospecha de complicidad en aquel asesinato. Ese es un enunciado. Otro. A pesar de ser inocente, fui acusado de un grave delito. Las palabras subrayadas mantienen relación semántica de, ¿me ayudan? Podría ser C, quizás. ¿Qué dice el resto? C, ¿estamos bien? D, A. Poco a poco, después de ser libre, se puede convertir en acusado para que sea propia, por ejemplo, gradualmente. No, no es cierto. No. Nosotros estamos libres y no creo que poco a poco nos vamos a convertir en algún momento en acusados. Dios no lo quiera, ¿no? Imagínense. No, no es propia. Descartada. ¿La B? ¿Sí? Descartada la B. Ya. Recíproca. A ver, veamos. ¿Podría ser A? A ver, vamos analizando todo, ¿ya? Antonima recíproca. La presencia de uno implica lo otro. O sea que si hay algún libre, alguien que está libre, ¿tiene que haber acusado necesariamente? Es como decir, ¿no? Si alguien es padre, es que tiene hijo. Si alguien vende, es porque alguien, otro compra. Si hay un profesor, hay alumnos. Si hay un médico, el médico debe tener pacientes, ¿no es cierto? Pero el hecho de que alguien esté libre tiene que haber necesariamente un acusado. No, no es cierto. No. Ojalá todos estuviéramos libres. Ya. Descartada A, descartada B, porque no hay un proceso de gradación. No hay intermedios tampoco. ¿Qué diríamos? Sospechosos. Ya. C. Me parece más razonable la C. O estás libre o estás acusado. A ver, sujeto. A pesar de ser inocente, fui acusado. Claro, o estás libre o estás acusado, ¿no? Claro, cuando te acusan, no necesariamente eres culpable, ¿eh? Así es, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Los acusados pueden ser culpables o ser inocentes. Eso sí. Tiene que demostrarse la culpabilidad para decir que es culpable. ¿Ya? Bien, a ver la D. Gramatical no es, pues. Ya, y tampoco son sinónimos. Entonces nuestra respuesta es la C. El hecho de estar libre, ¿no es cierto?,
o sea, mejor dicho, la persona está libre, no implica que sea acusado, ¿no? Menos mal que estamos libres, ¿no? Entonces, no estamos acusados, pues. La presencia de uno excluye lo otro. Bien, jóvenes. Sí. Ya. A ver. Libre se podría entender como no acusado. No necesariamente, ¿ah? Desde ese punto de vista podríamos decir que es ¿cuál? ¿La recíproca o la propia? No, acá sería o está libre o está acusado, ¿no? Por eso, o es uno o es lo otro. Menos mal que estás libre, entonces no estás acusado, pues. Estás acusado, lamentablemente no estás libre. Ya, listo. ¿Listo, chicos? 5 es esta. La diapositiva 5 me dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Número 5. Voy a retroceder, ya me indica. 5, 5, 5, 5, 5. Un ratito, disculpe el resto, ¿ya? Ahí será. ¿Es esta? A ver, ¿me ayuda? ¿Me indica, por favor? Belén. ¿Esa es? ¿Antes o después? Belén. Belén Aguilar. ¿Sí? Allá. Avanzamos entonces. Avanzamos. Ah, ¿qué he hecho? Estaba retrocediendo yo. Estamos acá. Pasamos. Clases de pronombres. Los pronombres, el nombre lo dice, reemplazan a los nombres. Están en lugar de los nombres. Se llama proónoma, la etimología. Pro en lugar del nombre. Ya. Son núcleos de la frase nominal, ¿no? La vez pasada, la semana pasada nos dio los sustantivos, ¿no? Y sus clases. Ahora, el otro núcleo de la frase nominal, aquí estamos en sintaxis, ¿ya? Es el pronombre. Recordemos que los pronombres son palabras mayormente variables. Hay un grupo de invariables. ¿Ya? Tienen significado referencial. Se refieren a alguien. Y sintácticamente funcionan como núcleos de frase nominal. ¿Cuáles son? Hay personales, tónicos y átonos. Sobre todo estos átonos, sobre todo, me he dicho, todos los átonos son invariables. Le, la, ¿no? En todo caso, los que, el le no, ¿no? Porque es el les, la, las. El me, el te, el nos, el se y el os sí. El tónicos hay algunos también que son variables, otros invariables. Por ejemplo, yo es invariable. Tú también. Él, en cambio, no, porque hay ella, ¿no? Mi, mis. Y invariable, ¿no? Sabemos que hay primera, segunda, tercera persona del singular y del plural, ¿no? Ya. El indefinido. Acá sí, ¿no? Muchos, pocos, varios, todos, algunos, sus femeninos también, ¿no? Interrogativo, en preguntas directas o indirectas, con tilde siempre. ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde? Demostrativo, este es aquel, femeninos y plurales. ¿Ya? Pronombres tienen que estar solos. Tener cuidado de no confundir con un determinante. Los determinantes siempre modifican a sustantivos. Yo digo, por ejemplo, este libro ya es determinante. O digo, este es mi libro, ese este sería pronombre. ¿Ya? Si señalo ese joven, es determinante. Y si digo ese es mi amigo, ese sería pronombre, porque no hay ningún nombre, ¿verdad? Ya. Posesivo, mío, tuyo, suyo, nuestro, sus femeninos y sus plurales también.
Para que sea pronombre debe reemplazar al nombre. Yo digo, esto es mío, mío. No modifica ningún sustantivo, ¿ya? Pero si digo, por ejemplo, la idea mía modifica idea. Ahí sería determinante. Siempre mirando el contexto, jóvenes. Si son determinantes, modifican a sustantivos. Los pronombres reemplazan a los sustantivos o a los nombres. Relativo, qué, quién, cuál, cuyo, dónde. Siempre relacionan ideas referidas a un antecedente. La obra que leí, él, quien me ayudó, ¿ya? Entre otros, va a referirse a un sustantivo que está antes. Por ejemplo, diríamos la nota, leímos la nota, la cual, ¿no? La cual. Siempre, acá va a haber generalmente con artículos, ¿no? El cual, la cual, los cuales, las cuales. Cuyo, cuya puede ser donde, siempre refiriéndose a un antecedente, ¿no? El lugar donde nos vimos, por ejemplo, ¿no? La casa donde vivo, ¿ya? A ver, veamos ejemplos acá. ¿Qué dice acá? Clases de pronombres, dice el pronombre cuyo significado es referencial, claro, se refiere a alguien o a algo. Funciona como núcleo de la frase nominal. Se clasifica en personal, demostrativo, posesivo, indefinido, interrogativo y exclamativo. Teniendo en cuenta ello, identifique la alternativa que presenta pronombres indefinidos. Vamos a buscar pronombres indefinidos. ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuál sería la alternativa válida? Me dicen por aquí. A ver, ¿sí? Vamos analizando, ¿ya? Aquí hay una. Nadie. Nadie. Claro, indefinido no está definido. ¿Quién? Ni cuántos. Nada más. Pocos. Acá también. Si dijera pocos alumnos ya sería determinante, pero acá dice solamente pocos. Acá es determinante esa noticia, nuestra celebración es determinante también, posesivo. A ver, algunos. ¿Ya? ¿Podría ser muchos, jóvenes? En la C, ¿podría ser muchos? No. ¿Qué sería ahí muchos? Muchos balazos, dice ahí. ¿No es cierto? Sería indefinido también, pero determinante. Perfecto. Determinante porque está modificando a este sustantivo. Entonces, descartada. Trajeron varios legajos y pocos datos. ¿Podría ser eso? ¿Qué dicen? Ahí tengo varios y pocos. Tampoco, ¿no? Son determinantes, ¿verdad? Porque están modificando a legajos que también son indefinidos, pero determinantes, y a datos descartados. Nos queda muchos, claro, no dice quiénes ni cuántos, y pocos, no hay ningún sustantivo al cual estén modificando. Sí, esta es. Sí, jóvenes. Clave E. Avanzamos. Acá justamente los determinantes. Son palabras que modifican a los nombres o sustantivos. Pueden ser demostrativos, este hace aquel, femeninos y plurales. Hay cuantificadores que señalan cantidad precisa en el caso de los numerales o imprecisa en el caso de los indefinidos. Justamente vamos a ver la diferencia con los pronombres. Ya vimos los pronombres, no modifican ningún sustantivo, en cambio los determinantes sí. Muchos, pocos, varios, todos, algunos, etc. Hasta podríamos confundirnos con un adverbio, pero fácil. Los adverbios no flexionan para indicar ni género ni número. En cambio, los determinantes sí. Yo digo, por ejemplo, muchos libros y digo muchas cosas, ¿no? Supongamos, ¿ya? Pocos alumnos y digo pocas
señoritas. Ya sé. Los numerales nos indican cantidad en cifras, cantidades u órdenes, ¿no? Exactas. Cardinal, cifras, la base del sistema numérico, 2, 20, 100, 1000, entre otros. El ordinal nos indica orden o ubicación, ¿ya? Primero, segundo, décimo, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, etc. ¿Ya? Múltiplo, multiplicación, doble, triple, cuádruple, octuple, ¿ya? Nonuplo. Pero a veces a partir de 9 se suele decir 10 veces, 20 veces, 1000 veces. Y fraccionario, que se llama también partitivo o partitivo. Generalmente tenemos la confusión entre el partitivo y el ordinal, porque hasta 10 casi son similares. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Décima fila y digo décima parte, ¿no? Octava ubicación y digo octava parte. Hasta 10 tienen algo de similar. El contexto es ambiguo, pero de todos modos, la forma es igual. El problema aparece a partir de 11. Si nos referimos al 11, el número 11 o la ubicación 11, posición 11, tendríamos que decir 11º puesto, por ejemplo, ¿no? O un décimo lugar. Ya. Pero a veces se dice 11º, ¿no? Y se está utilizando el partitivo. Yo escucho a veces decir, vamos a celebrar el 12º aniversario. Incluso he visto en los documentos escritos en los juzgados, 12ª fiscalía. Imagínense, 12ª. Lo han partido. Ahí de ser 12º o 12º, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos. Veamos entonces. Utilicemos siempre con cuidado. ¿Qué dice acá? Los determinantes cuantificadores se clasifican en indefinidos y numerales. Estos pueden ser cardinal, ordinal, múltiplo y fraccionario, o sea, los numerales. Según ello, elija la alternativa que presenta más determinantes numerales. Más determinantes. A ver, ¿ubicaron, jóvenes? La D, me dicen. D, puede ser. Veamos acá. Solamente asistió 1/8 de la gente. ¿Qué dicen? Ahí puede haber numerales, 1/8. A ver, vamos a señalar. 12º aniversario. Determinante, claro. Está bien. 12º. Lady tuvo una triple fractura. Diez niños, acá, ¿no? 10. Pidieron doble. El múltiplo. Cardinal acá. Estudiar derecho es mi segunda opción. Segunda, ¿no? Ordinal. ¿Estamos bien? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál es su duda? Está bien. Ajá, muy bien. Claro. A ver, ya, gracias. ¿Cómo analizamos ahí? Exacto, exacto. Buena pregunta. Muy bien su pregunta, Kiara. ¿Ya?
Ahora, veamos. El detalle es, jóvenes, ¿se acuerdan cuál es la característica de los artículos? El un es un artículo. Es un artículo, ahí no está como numeral, ojo. ¿Ya? Un octavo de la gente. A ver, ahí, artículo. Entonces, octavo estará como determinante. No. ¿Saben qué pasa, jóvenes? La presencia de este artículo lo sustantiva. Eso es. ¿Recuerdan cuando decíamos que los determinantes sustantivan a toda palabra que antecede? Yo digo, por ejemplo, ayer. Ayer es un adverbio. ¿Está claro hasta ahí? Decimos mañana es un adverbio. Mañana, adverbio. Nadie va a dudar ahí que esos son adverbios de tiempo. Ajá, muy bien, claro. Asistió un octavo de gente. ¿Quién asistió? Un octavo de gente. Ya. Ahora, hasta ahí son adverbios. Pero, digo, el ayer es inolvidable, se me ocurre. Ya no es adverbio. Ya no es adverbio. Se ha sustantivado. Y decimos también, la mañana es fría. Se sustantivó. Y puedo decir las mañanas son frías. Si fuera adverbio es invariable, pero al decir las mañanas ya se está variando porque está sustantivado, pues no es cierto. Entonces, muy bien, claro, tienen que observar, jóvenes. Acá no, no hay. Se ha sustantivado. Y cuidado con un porque no nos han pedido artículo. Ya, ya está. No hay. ¿Está claro, por favor? A ver, ¿qué dice acá? Mi MI. Ah, de la gente, claro. Modificador indirecto, claro. El núcleo, esta es una frase nominal. ¿Ya? Es una frase nominal. Perfecto. Todo lo que nosotros hemos estudiado nos tiene que servir. Una frase nominal donde el núcleo es octavo, ¿ya? El núcleo es octavo, sus modificadores, voy a colocar otro color porque vayamos a pensar, ya, octavo, modificador directo un y de la gente modificador indirecto. Perfecto. Bien, chicos, estamos muy bien, ¿ah? Estamos muy bien. Vamos a ponerlo con su puntito porque vamos a pensar que es el mi. Ya. ¿Listo? ¿Aclarado por ahí, por favor? Esa es la idea, que ustedes vayan analizando lo que estamos trabajando, ¿ya? Yo voy a subrayar todo lo que me parece, pero ustedes también, ¿no? Al final, de hecho, voy a explicar, ¿no? Pero de todos modos. ¿Listo, chicos? Ahora sí, ¿claro? Ya, avanzamos. Nos falta un minutito, pero vamos poniendo la siguiente. Ya, la perífrasis verbal. ¿Recuerdan cuándo es una perífrasis? Es la unión de dos o más verbos, pero que constituyen un bloque. O sea, equivalen a uno solo. No son dos o tres verbos. Por ejemplo, el primer verbo auxiliar o el único se presenta en forma personal. Claro, es el que lleva el flexivo amalgama. ¿Ya? Señorita, tiene que volver a llamar. Y esta oración está interesante. A mí se me podría, ¿no? O me podría parecer que se trata de una oración compuesta, porque incluso hay un nexo. ¿Qué? ¿Ya? Vamos a analizar luego, jóvenes. Descansen y continuamos, ¿ya? Bien.